Muy buenos días. En nombre de EY le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro evento Ley FinTech y Finanzas Abiertas, los próximos desafíos de la industria financiera. No podemos estar más contentos en EY de volver a tener estos eventos y estos webcasts asociados a la temática de industria financiera, que es nuestra área y nuestra preocupación constante. Hoy día la Ley FinTech trae bastantes desafíos, muchos de los cuales junto a nuestros panelistas vamos a estar conversando. Si quisiéramos, y me voy a atrever con todo lo que la CMF me podría eventualmente retar, decir que la ley FinTech tiene dos grandes componentes. Por una parte, el registro de las FinTech, que va a ser opcional definitivamente, no es una obligación, para que entren en el perímetro regulatorio. Y por otra parte, todo lo que es Open Finance, que va a permitir compartir información entre todos los actores de la industria financiera previo consentimiento del cliente. Todos estos temas muy atractivos es precisamente los que vamos a conversar hoy día con nuestro panel de conversación, que parto por agradecer la presencia, la disposición y las ganas de hoy día estar presente. Al mismo tiempo agradecer a todos los presentes, los invitados que hoy día están acá, y a todos los que se han conectado vía streaming a nuestro sitio web de EY. Los dejo desde ya invitados a que nos puedan compartir todas las preguntas, comentarios que estaré leyendo durante la sesión para luego transmitirla a los panelistas. El WhatsApp aparecerá en pantalla en algunos momentos y podrán dejar ahí sus comentarios. Bueno, queremos introducir este panel de conversación estableciendo una base, que esa base va a estar dada por Felipe Fernández. Te invito, Felipe, acá. Felipe Fernández es uno de nuestros associate partners de nuestro equipo de EY Law, o nuestro equipo especializado en temas legales. Felipe es abogado de profesión, ligado al mundo del emprendimiento. Sus estudios en el extranjero lo avalan. Felipe nos va a hacer una pequeña introducción de un par de minutos sobre lo que trae la ley, de manera que luego nos sirva de base para establecer la conversación y escuchar a nuestros panelistas. Te dejo en pantalla y acá en el estrado. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, muy buenos días a todos. A ver, si tuviéramos que resumir qué es lo que dice la ley FinTech, debemos partir por cuál es el objetivo. Y el objetivo de la ley FinTech no es otro que el de promover la competencia y la inclusión financiera a través de la innovación y el uso de la tecnología en la prestación de servicios financieros. Lo cual parece razonable porque es el objetivo de la mayoría de las legislaciones en otros países que regulan precisamente lo que es los servicios FinTech. Lo particular en Chile, eso sí, es que nuestra ley se discutió en un plazo muy corto, cerca de un año. Se discutió y se aprobó en el Senado, en la Cámara de Diputados, lo que pareciera que fue una discusión fast track, si en comparación, por ejemplo, tomamos en consideración la ley o el proyecto de datos personales que lleva 7 años discutiéndose en el Congreso, no obstante ser uno de los proyectos más importantes para el gobierno actual. Ahora, la particularidad de la discusión tan rápida puede tener como origen el hecho de que es una ley muy general, tiene una serie de principios, pero la aplicación práctica requiere que la CMF dicte una serie de normas de carácter general. La CMF ha dicho que pueden ser más de 70, que en definitiva le den contenido a una serie de deberes y obligaciones y en la práctica le den aplicabilidad a esta importante ley. Ahora, la CMF, para la dictación de estas normas de carácter general, tiene que regirse por una serie de principios orientados precisamente a promover la competencia en el mundo financiero. Están principios como el de la inclusión y la innovación, como, bueno, mediante el uso de la tecnología, la promoción de la competencia. ¿Por qué? Porque van a ingresar nuevos actores, entendiendo que se van a eliminar ciertas barreras de entrada. Tenemos que proteger al cliente financiero. Tenemos que dar más transparencia, más información sobre, por ejemplo, cuáles son los condicionados de los productos y servicios que están en el mercado, así como los riesgos asociados a esos productos y servicios. Tenemos que proteger, por supuesto, los datos de los clientes. Es información sensible y, por tanto, hay que adoptar una serie de medidas, la CMF va a decir cuáles son, a fin de proteger los datos en cuestión. El hecho de que ingresen una serie de nuevos actores al mercado requiere necesariamente que se adopten también ciertas medidas destinadas a proteger la estabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque van a ingresar una serie de nuevos actores que no están acostumbrados a una carga normativa tan importante
y a un árbitro que esté revisando cómo están jugando todos los jugadores, a diferencia de todas las instituciones financieras que forman parte del sistema financiero quizás más tradicional, como uno quisiera decirlo. Ahora, y por supuesto ciertas medidas tendientes a evitar que las fintech se ocupen como vehículos para eventuales actividades ilegales. Como mencionó Mauricio, y ocupando un lenguaje más bien coloquial, lo que hace la ley fintech es regular dos caras de una misma moneda. Por una parte, lo que son los servicios fintech, los servicios tecnológicos o servicios financieros basados en tecnología, y por otra parte, lo que es el sistema de finanzas abiertas. Ahora, respecto del primero, lo relevante y lo particular en nuestra legislación es que no solamente vamos a exigir de que se registren las fintech para objeto de poder prestar servicios financieros, sino que además la CMF tiene que otorgar una autorización, lo que supone no solamente hacer una revisión de temas de forma, está bien constituida la fintech, quiénes son los dueños, sino que también vamos a ver temas de fondo. Cumple con los requisitos de seguridad, cumple con requisitos en materias de gobierno corporativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte tenemos un sistema de finanzas abiertas donde en definitiva vamos a crear un ecosistema donde una serie de información crítica que estaba en poder de ciertos actores del mercado hoy día va a estar disponible para una serie de fintechs mediante el uso de interfaces o las API, pero que en definitiva nos va a permitir acceder a una serie de información. Lo importante es que van a haber reglas claras y con un mismo árbitro para todos. Y digo reglas claras y no las mismas reglas porque la CMF tiene el poder de que en estas normas de carácter general pueda dictar normas distintas en virtud del principio de proporcionalidad y flexibilidad para efectos de que servicios fintech que sean más riesgosos tengan una carga normativa mayor. Ahora, ¿dónde estamos? La ley ya está vigente, pero lo cierto es que las disposiciones vigentes son solo algunas. Por ejemplo, aquella que obliga a tener que ofrecer productos y servicios a clientes financieros que sean de acuerdo a su perfil. Pero lo cierto es que la normativa más relevante, que son estas dos caras de la moneda que le comentaba, requieren que la CMF dicte esta serie de normas de carácter general, para lo cual tiene un plazo de 18 meses, contados desde febrero de este año, y después, bueno, va a existir un plazo de 12 meses para que en definitiva las fintech tengan que inscribirse en este registro que les comentaba y puedan pedir su autorización para funcionar. Para terminar, ojo que la ley fintech está muy relacionada con el proyecto de datos personales que le comentaba. Y la razón de ello, y lo comentó Mauricio, es que para poder acceder a esta información requerimos del consentimiento de los titulares de la información, entendiendo de que esta es información muy sensible. Se suele decir de que los datos personales son el petróleo de la industria del futuro, pero tenemos que tener cuidado que no se convierta en una especie de kriptonita. Y en ese contexto es muy importante adoptar resguardos para que en definitiva esos datos se ocupen de conformidad a la ley. Para terminar, esta ley supone importantes desafíos, pero también tremendas oportunidades que pueden permitir que en definitiva Chile se transforme en una especie de hub para el desarrollo de la industria financiera. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Felipe. Bueno, nos acabamos de un poco de ilustrar en dos láminas un poco lo que viene en esta ley fintech, que va a regular no solo a las fintech, sino que también con el sistema de finanzas abiertas, todo el intercambio de información que va a circular. Así es que, sin más introducción, vamos a presentar a nuestros panelistas para entablar nuestra próxima conversación. Así que los dejo en pantalla a la presentación de nuestros panelistas.
Bueno, retomamos, ya estamos con nuestros panelistas. Primero que todo, agradecer, como dije anteriormente, la participación y sobre todo agradecer todo lo que nos van a ilustrar hoy día de todo lo que tiene que ver con esta ley. Sin más preámbulos, comencemos un poco a conversar sobre lo que trae esta ley. Y quisiera comenzar contigo, Ángel, la ley FinTech, Asociación de FinTech, en este caso tú eres el representante. Me recuerdo el año 2017, 2018, nos conocimos, hicimos el primer estudio FinTech como Iguay, 60 FinTech. Hoy día se habla que hay más de 200. ¿Cómo ves el ánimo de la FinTech en términos de adherir a esta regulación, de inscribirse, que es opcional? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, bueno, pues primero que todo, buen día a todos. Gracias Mauricio y al equipo de EY por esta instancia para que sigamos dialogando sobre tecnología financiera. Ya no hablemos solamente de FinTech, sino tecnología financiera, que es mucho más amplio. Y contestando a tu pregunta, bueno, la disposición es total. 5 años, ese fue el primer llamado que hicimos desde la asociación cuando partimos al gobierno, y es generar normativa para regular estos nuevos modelos de negocio que hoy han llegado, son una realidad y que, como comentaba Felipe al principio de su presentación, incorporan innovación, competencia e inclusión financiera. La disposición es total, las empresas ya están preparándose, si bien viene un proceso de 6 meses a 12 en que para que la ley, para que la CMF se pronuncie respecto a los reglamentos. Las empresas ya se están preparando en cuanto a documentar, por ejemplo, estructurar sus modelos de gobierno corporativo, certificaciones en materia de protección de datos, de ciberseguridad, así que proactivamente ya eso está sucediendo, la disposición es total. Esto definitivamente va a contribuir a que haya cada vez más confianza de la que ya se ha depositado en las empresas FinTech. Hoy la ciudadanía, cada vez que encuentre una empresa FinTech con un logo de la CMF, con el respaldo, definitivamente va a contribuir a que haya más contratación y uso de servicios FinTech. Entonces, eso es lo más importante al final, y es que la gente va a tener más resguardos, más protección, sabiendo que el Estado a través de la CMF va a estar vigilando las empresas. ¿Qué es importante igual destacar? Hay que diferenciar dos tipos de empresas, como se comentaba. Tenemos un primer grupo que se llama las empresas que prestan servicios financieros basados en tecnología y para las cuales no hay alternativa en cuanto a regularse o no. Por allí se habló que era opcional y no es tan así. Un exchange de criptomonedas en Chile se tiene que regular, o si no, está fuera de lugar. No es así en el caso del sistema de finanzas abiertas. El sistema de finanzas abiertas sí tenemos la opción, una empresa FinTech va a poder evaluar si entra al sistema que crea la CMF, pero pueda que alguna, haciendo su evaluación, no lo haga y no va a ser prohibido. Hoy el web scrapping, que es el mecanismo con el cual se han construido las finanzas abiertas en el país, es válido, es operativo, está operativo. Solo para darnos una idea, el año pasado en iniciación de pago se movilizaron más de 5.000 millones de dólares, así que es una realidad el web scrapping, y va a depender mucho de los incentivos, de lo bien que queden construidas las APIs para que una empresa decida registrarse y operar dentro de ese esquema de finanzas abiertas, o caso contrario no. Recordemos que hoy, por ejemplo, una empresa como Google hace web scrapping. Hoy cuando googleamos zapatillas blancas, nos aparece una cantidad de información de imágenes y precios de las zapatillas en todos los comercios virtuales, y eso es web scrapping. El computador, el robot, fue y leyó toda la internet para traer la información a las personas, y así como pudo pasar con unas zapatillas, también se pudiera hacer con servicios financieros, con tarifas, entre otros. Entonces es un tema clave. Yo creo que ahí las finanzas abiertas van a ser el tema más interesante, más profundo, lo que va a generar mayor debate, porque además compromete a todo el sistema financiero. Ahí ya se compromete a los bancos, a las compañías de seguro, a las cooperativas, a las fintech, y allí la gran invitación desde ya, y yo creo que está clarísimo que haya mucha colaboración para que salga muy bien este proceso, pero la disposición está, mucha proactividad, y estamos seguros que la CMF va a hacer un gran trabajo en estos 18 meses que se avecinan.
Gracias, Ángel. Mencionabas que el sistema de finanzas abiertas va a afectar a toda la industria y en eso me quiero ir moviendo hacia los bancos. José Manuel, que tú representas desde la asociación, sabemos que han estado muy preocupados respecto e interiorizándose de la ley. Ustedes mismos hicieron un trabajo conjunto o están en eso con la asociación. Y en esa mirada, José Manuel, ¿qué ves de esta ley? ¿Cómo crees que los bancos se van a ver beneficiados? ¿Cuáles van a ser las mejoras que podrían haber? Y al mismo tiempo me gustaría saber si ves que esta ley va a promover un país, un Chile sin efectivo. A ver, hay dos preguntas en una. Sí. Y para responder en 30 segundos, ¿no? No, tenemos más tiempo, dale. Sí, solo agradecer la invitación y creo que esta es una conversación muy necesaria para que como entidades que participan desde hace tiempo en las finanzas, incluyendo a la gente, que esta es una realidad. Es una conversación muy necesaria y que, déjame retroceder y hacer una mirada de bosque, lamentablemente como país la iniciamos tarde. Hay otros países latinoamericanos que llevan la delantera, Brasil, Colombia, México, y nosotros estamos varios años atrasados ante una realidad que está operando. Ángel bien lo decía, hoy día hay transaccionalidad que llega a las personas y entonces esto debió haberse hecho hace mucho tiempo atrás. Con todo, la ley tiene el impacto de intentar hacer todo en 7 días, como se construyó el mundo. Y realmente la ley lo que hace es simplemente poner un marco, porque estamos tratando de construir un edificio con cimientos que están recién fraguándose, con muros estructurales que están no todavía levantados, como puede ser una ley de prevención de datos. O sea, debiéramos tener una ley de prevención de datos, debiéramos tener una ley de ciberseguridad que haya tenido algún recorrido, es lo que dice la buena experiencia latinoamericana y mundiales. Y aquí estamos tratando de hacer todo al mismo tiempo y que por supuesto cuando uno hace todo al mismo tiempo tiene muchos riesgos de equivocarse. Y no nos podemos equivocar porque estamos hablando de la oportunidad efectivamente de dar un salto en lo que es la finanza en el siglo XXI. Bien, déjame decirte que en ese sentido creo que hay desafíos relevantes. La primera es que hay un plazo de 18 meses en la cual sí, yo creo que ha habido muy buena discusión de todos los actores, de todos los partícipes, de los bancos desde ya, en términos de poder ir orientando a las personas que tienen su responsabilidad, en este caso la CMF, opinando, pero finalmente la CMF es la que va a definir. Y en ese sentido, el método de poder lograr esta conversación, yo tengo esperanza que funcione bien, ¿no? Hemos estado, creo que todos los presentes, en reuniones ya a fines del año pasado y desde enero, viendo cómo se van a crear los grupos de trabajo. Y eso está empezando a funcionar ahora en marzo. Pero el desafío es muy grande en un tiempo corto. Y ahí yo diría, por ejemplo, ¿cuál es la estructura mejor, la óptima? 4 cosas. Segundo, ¿cuáles quieren hacer los partícipes de este modelo de gobierno? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a ser el modelo de toma de decisiones? ¿Cómo va a ser la responsabilidad en términos de los costos de las inversiones? Todos estos tienen precios y costos. ¿Cómo va a ser eso? Hay experiencias bien diversas en el mundo. Y la supervisión de esto es clave para que esto funcione. Ese es el primer punto que quiero señalar. El segundo, muy global, es que partimos de un problema, porque creo que parte inicial del análisis que debe hacer la CMF es efectivamente, y Ángel lo mencionó, si esto se va a hacer inicialmente con web scrapping o no. La ley, aquí tenemos una señora abogada que ha hecho una interpretación, que como siempre cuando hay 2 abogados hay 5 interpretaciones, pero la ley, en la información que yo tengo, es que la ley no permite web scrapping. Y no voy a entrar a los fundamentos, pero hay 3 o 4 elementos que están en la historia de la ley y en la ley misma. Y entonces, ¿qué pretende la ley? Irse por APIs. Pero eso es un tema importante, mayor. Entonces, lo menciono para mostrar que desde el inicio
tenemos una situación que aclarar y que en este caso la CMF tiene que definir. Tercer punto que quiero enfatizar tiene que ver con que, como siempre en Chile partimos en el -2, pues no en el +2, como en el ludo, ¿se acuerdan cuando uno avanzaba? Y un problema que tenemos y que tienen todos los actores de esta industria creciente, por supuesto la fintech, por supuesto los bancos, las compañías de seguros, que tiene que ver con un marco legal que no ayuda a que la digitalización y la forma de pago, ojalá sin billete de moneda, sea propicia. Y es una ley que pone obstáculos para poder hacer que la responsabilidad en el medio de pago digital, en lo que corresponde a los fraudes, sea el asociado a las mejores prácticas. Al revés, tenemos hoy día una ley que hay que modificar, que la CMF, que el Ministerio de Hacienda, que el Banco Central concuerdan que está mala. Señores congresistas, hay que corregir una ley asociada a la responsabilidad en el fraude de los medios de pago digitales. Hoy día lo que tenemos hace que debamos mirar a quién le entregamos un medio de pago digital, porque pone hoy día la ley completamente la responsabilidad en el emisor, obligando a que deba mostrarse, respaldarse que este señor al cual le dimos un medio de pago y yo tengo dudas sobre cómo hizo la transacción, yo tengo que probar que el señor tuvo intención. Es decir, tengo que probar su dolo en términos de su intención de haber cometido una falta. Y eso en ninguna parte del mundo opera así. Hay responsabilidades compartidas y lo digo porque el medio de pago digital requiere el buen uso del emisor, la responsabilidad muy clara del emisor, pero también la responsabilidad muy clara en las personas que la utilizan. Solo mencionar que los fraudes, a consecuencia de esta ley, han aumentado 4 veces desde 2 años a la fecha. Estoy hablando de centenares de millones de dólares y que esto es una vergüenza en términos de lo que aspira a ser un país en el mundo del siglo XXI. No es compatible. Por último, dentro de las dificultades, muy rápidamente mencionar que necesitamos que la CMF tenga todos los recursos para poder hacer esto. El tiempo ya está dado, pero lo que podamos hacer todos los actores para apoyar, opinar y proponer, por supuesto. Pero aquí necesitamos una estructura del supervisor, no solamente en estos 18 meses, sino que para más adelante. Y a nosotros nos sigue los bancos preocupando y hicimos propuestas en el marco de lo que era el nacimiento de la ley, que la estructura de recursos, el formato de recursos que se le dio al CMF, pensamos que es insuficiente. No es compatible con lo que tiene Brasil, no es compatible con lo que tiene Australia, y cuando a la CMF le van a entrar más de 200 nuevas entidades a supervisar, yo digo, tenemos un problema, ¿no? Y a nosotros nos interesa que finalmente los procesos digitales, la finanza abierta operen, pero para eso necesitamos que el supervisor, y lo estamos viendo en un sistema financiero que se ha vuelto internacionalmente con algunas noticias inestables, ¿no? Que ahí es responsabilidad del supervisor. Finalmente, o lo dejamos para la otra, ¿cómo podemos hacer un país Dejémoslo para la otra, Bien, y así bien. dejamos el resto. A ver, muchos temas, fraude, protección de datos, ciberseguridad, pero todo tiene una base que tiene que ver con la data, con la información, y el sistema de finanzas abiertas va a establecer que va a haber una transmisión de datos entre los distintos actores, no solo las fintech y los bancos, sino todos los actores. Dentro de ellos están las compañías de seguro. Alejandro, con esto una pregunta hacia ti. Haciendo un poco de futurismo, porque no está establecido. ¿Cuál crees que debiese ser la información o la data que debiese circular en este sistema de finanzas abiertas que enriquezca, obviamente, a la industria financiera en su conjunto? Bueno, primero, algunos comentarios de índole general. En varias materias coincido con José Manuel, digamos, de los desafíos que está enfrentando, porque yo creo que el éxito de este sistema depende de manera muy importante de la regulación que se establezca, no solo en materia de datos, ¿no es cierto?, sino que también en cómo esto se va o cómo las distintas entidades se van a relacionar.
La colaboración público-privada, esta reunión a que nos citó la CMF en el mes de enero, yo creo que es un muy buen punto de partida. Falta todavía definir el tema de los recursos, como bien decía José Manuel, el tema de gobierno, cómo este proceso regulatorio se va a gobernar en el futuro, en fin. Temas importantes y quizás no tan complejos de abordar desde el punto de vista de los seguros, que tiene que ver con la simplificación, con tener pólizas simplificadas, ¿no es cierto?, con tener liquidación de siniestros expedito, que yo creo que es algo relevante y que no debiera ser tan complejo de abordar, ¿no es cierto?, en este sentido. El tratamiento de reclamos tampoco debiera ser algo relevante o complejo, más que muy relevante, pero no tan complejo, o los canales de distribución. Sin embargo, hay unos temas que a nosotros creo que nos preocupan, que son sensibles, ¿no es cierto?, y que tiene que ver también con la información que uno tiene que transmitir al asegurado. La ley establece que la CMF, por ejemplo, va a establecer cuáles son los riesgos a que está expuesto el cliente. Yo me pregunto cómo esto conversa con la innovación que se quiere promover, ¿no es cierto?, al interior de este sistema de finanzas abiertas, ¿no es cierto?, que incluye los seguros, digamos, si esto va a estar definido por norma. ¿Cómo le vamos a decir? ¿Cómo vamos a justificar? ¿No es cierto?, que también se establece que un determinado cliente no está expuesto a determinados riesgos. Yo me pregunto a un pequeño agricultor, ¿no es cierto?, si usted no está expuesto a riesgo de heladas, ¿no es cierto?, y finalmente cambio climático, calentamiento global, está expuesto, ¿no es cierto?, o llega una helada, ¿no es cierto?, a su campo, a su parcela. Ahí se genera un problema. De forma tal de que este tema de la transparencia y la información también tiene que tratarse de manera muy profunda, ¿no es cierto?, porque es bastante delicado. También está el tema de atención de clientes. Se establece en la ley, ¿no es cierto?, que va a ser la superintendencia, o sea, la CMF, a través de una norma de carácter general que va a determinar cómo, cuándo, en qué horario, cuáles son los servicios, en fin, que vamos a tener que tener las compañías a disposición de los clientes. Eso también es algo que es sensible. Nosotros estamos avanzando en esas materias, producto del pilar de conducta de mercado, ¿no es cierto?, que trae Solvencia 2, que dicho sea de paso, una ley que lleva más de una década en el Congreso, ¿no es cierto?, sin discusión, pero que la CMF, digamos, ha ido avanzando en sus distintos pilares. En el conducta de mercado ya se abordan temas de esta naturaleza, pero ahí hay un warning, digamos, que tenemos que tener cuidado también, porque, como dice el dicho, los cuidados del sacristán pueden terminar matando al cura. Entonces yo creo que ahí hay también un desafío, es un tema bastante sensible. ¿Para qué decir el tema de los datos personales, consentimiento, en fin, son cosas que son grandes. Temas que ya mencionó José Manuel, el financiamiento. Yo creo que es súper importante avanzar en eso, cómo se van a financiar tanto las inversiones iniciales como también los costos operacionales, los plazos, la gradualidad, quiénes entran, cómo entran, con qué productos, ¿no es cierto? En fin, porque esto no puede ser un Big Bang, ¿no? Yo creo que eso sería un error gigantesco, el tema de los riesgos tecnológicos, seguridad, confiabilidad, en fin. Yo creo que ahí hay temas relevantes que tener. Quizás para la industria aseguradora hemos hecho ya un piloto importante en lo que es el llamado SIX, el Sistema Interconectado de Consulta de Seguro. Nosotros trabajamos muy fuertemente el año pasado y a partir de agosto ya quedó implementado un sistema que probablemente no mucha gente conoce, en que la persona a través de su clave única puede consultar todas las pólizas que tiene hoy día contratadas. El sistema responde, ¿no es cierto?, en línea, en tiempo real, todas las compañías, está conectado a través de API, o sea, tenemos ahí una experiencia, ¿no es cierto?, que podría ser bastante importante en los inicios de este sistema. Ya sufrimos los problemas, tuvimos que hacer ajustes al principio, en fin, yo creo que ahí el tema tecnológico es un elemento importante y ya lo vivimos el año pasado con el sistema interconectado de consulta hoy día. Gracias, Alejandro. Lo he usado el sistema, bien bueno.
Ana María, uno de los pilares de la ley, o al menos eso es lo que se establece, es la libre competencia, la inclusión de nuevos actores en este sistema financiero. Como experta, ¿qué nos puedes contar de eso? ¿Crees que realmente esa promesa se va a cumplir con esta ley de nuevos actores? Bueno, primero que nada, 1.000.000 de gracias. Es un gusto verlos y un gusto ver cómo esta ley que empezamos a trabajar ya hace un par de años, si bien fue con tramitación rápida, como señalan, pero yo creo que efectivamente es un buen ejemplo, a diferencia de otros mercados en el sistema financiero, que donde uno no se hace cargo cuando hay irrupción de la economía digital o reducciones de barreras de entrada, las fricciones legales, y puedo poner, por ejemplo, medios de pago, ¿no?, donde efectivamente en Chile se ha judicializado muchísimo. Yo creo que la ley FinTech lo que tiene, o sea, primero para recalcar, es que básicamente es una ley que se hace cargo de las barreras que existen en el sistema financiero en general, producto de los cambios tecnológicos. ¿Ya? Yo creo que eso es súper importante entenderlo, que si bien puede generar temores, ¿no?, que evidentemente la economía digital sabemos que trae sus riesgos, pero no podemos no hacernos cargo. ¿Por qué? Porque si no al final terminamos en tribunales judicializando las cosas y eso es peor para el consumidor. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que tener claro, que esta es una ley que pone en el centro a efectivamente los consumidores y donde efectivamente uno habla de competencia, pero la competencia no es solo entrada de nuevos actores, yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. La ley se hace cargo, uno mira la competencia por un lado, es reconocer nuevos modelos de negocio, ¿ya? Lo que tiene que ver, acá se ocupan jergas bien complejas en general, ¿no?, las plataformas de crowdlending, pero básicamente son préstamos, ¿ya? Préstamos donde vimos que para el COVID muchas veces el acceso al sistema financiero, la competencia no es solo entrar a nuevos actores, sino que es inclusión financiera. Implica acceso a nuevas firmas que lo más probable quizá en el sistema financiero tradicional, por un tema de registros de tipos de información, por quizás acceso previo, no tenían acceso a ello, ¿no? Yo creo que la competencia por un lado es eso, inclusión financiera, temas de acceso, y la ley se viene a hacer cargo de eso. Reconoce modelos de negocio como plataformas de crowdlending. También hay brechas en el sistema financiero local que tienen que ver en términos del ahorro. ¿Ya? Se reconocen asesores de finanzas personales, por ejemplo. Entonces yo creo que es importante no solo hablar de las generalidades, sino que de hecho hicimos un informe con Rosario Celedón, que es básicamente donde se busca medir cuáles son los impactos. Yo creo que no nos olvidemos cuando pasamos muy a la norma, ¿no?, al riesgo, del objeto que tiene esta ley. Por un lado está la inclusión financiera, pero la innovación tecnológica no es solamente innovación financiera, sino que para los que somos clientes del sistema financiero más tradicional, también es mejora calidad de servicio. Y lo vimos en una encuesta que se hizo, donde básicamente, aproximadamente, no sé, muchas de las fintech eran de proveedores de servicios tecnológicos. Ángel mencionaba, ¿no es cierto?, que no solamente en la ley hay reconocimientos de estas plataformas de crowdlending, estos asesores de inversiones, ¿no es cierto?, estos robo-advisors, sino que hay el registro de plataformas que básicamente a los mismos bancos le entregan nuevos servicios tecnológicos. Hace poco, ¿no es cierto?, tuvimos esta compra de parte de la venta de Nexus. En general, el sistema financiero tradicional trabaja con muchas sociedades de apoyo al giro, donde básicamente su core, lo más probable quizás no es tan tecnológico y hay otros proveedores internacionales que dan mejores servicios, como por ejemplo Minsight. Yo creo que eso también tenemos que calarlo, ¿no? La competencia no es solamente el temor a decir, hoy va a venir y el unbundling de la banca, en fin, no, yo creo que efectivamente esta ley lo que hace es dar mejores accesos y calidad de servicio, reconocer a esos actores que también necesitan información para poder proveer servicios. Y por otro lado, están estas barreras, ¿no es cierto?, estructurales de entrada, porque estos oferentes, para poder proveer servicios, necesitan tener la credibilidad de la gente. Hay una de las principales barreras estructurales, que es como el costo hundido que le llamamos los economistas, ¿no es cierto?, que es el valor de la marca y la confiabilidad en el sistema financiero. Estos actores, evidentemente, tú decías, Ángel, ¿no es cierto?, tener la estampa de la CMF es algo requerido. Es muy raro, ¿no?, porque en pocos mercados uno dice los oferentes tienen que estar regulados para poder competir, y yo creo que este es uno de ellos. Entonces, si queremos eso, efectivamente, estos distintos oferentes tienen que entrar al perímetro regulatorio. Pero dicho eso, no es solamente la competencia desde el lado de la oferta, que es una manera de aumentar, ¿no es cierto?, la competencia en el sector, ya sea en acceso, mejoras de calidad de servicios, menores precios, pero también tiene que ver con el consumidor. Sabemos que una de las barreras estructurales del sector financiero tiene que ver con las asimetrías de información, ¿ya? No es algo alejado de lo que hemos estado tratando en el sistema financiero chileno, por algo existe la portabilidad financiera, ¿no? Sabemos que hay problemas, ¿no es cierto?, que el consumidor muchas veces los costos de búsqueda son elevados y la génesis del sistema de finanzas abiertas, sobre todo, tiene que ver en UK con que se miraban a las pymes, donde básicamente las pymes accedían a créditos financieros en su propio banco, aún teniendo condiciones crediticias que podrían haber sido mejores en otros bancos.
Pero básicamente, ¿qué es lo que pasa? Es que el costo de búsqueda es alto, ¿no? Básicamente uno tiende por inercia a seguir contratando los servicios con el propio banco. Y muchas veces la génesis de la Open Finance tiene que ver, Open Banking, que es generalmente más en Europa, nosotros nos excedimos un poco más allá y entramos a otros modelos de negocio, tiene que ver con eso. Tiene que ver con disminuir los costos de búsqueda, disminuir las asimetrías de información, también para hacer el uso de la información muchas veces que no es la tradicional, por ejemplo, para la evaluación de scoring, ¿ya? Entonces, lo que tiene que ver con competencias es un poco más complejo que solamente decir es la entrada oferente. Esto tiene que ver con herramientas y mecanismos que buscamos en la ley para también darle información a los consumidores y que los consumidores se apropien de esa información. Sin duda, tal como tú comentabas, ¿no? El tema de la protección y la garantía de los datos es crucial. Por lo tanto, en esta ley no es algo que se dejó afuera ni que se dejó ajeno. Pero no vamos a esperar que todas las industrias, en el fondo, avancen para esto, para poder movilizar esta reducción de barreras de entrada en el sector financiero. Entonces, básicamente, la ley FinTech viene a hacerse cargo de eso, de estas barreras también estructurales que tienen los consumidores. O sea, estas fallas de mercado no podemos obviarlas y, básicamente, la tecnología viene a reducir esas fallas de mercado. Y hay una tercera arista que quizás no la hemos tocado, pero yo creo que es muy importante y quizás los que venimos más del mundo de la libre competencia nos son bastante cercanos, que tienen que ver con las barreras conductuales, ¿ya? Muchas veces, cuando hay mucha judicialización en las industrias, ¿qué es lo que ocurre? Más allá que uno no tenga uno juzgue, ¿no? ¿Quién está a cargo, ¿no? Porque esos son los jueces los que están a cargo de eso. Tiene relación con la disipación de la entrada de los competidores. Si uno mira, ¿no es cierto?, en esta ley también se hace cargo del tema de las cierres de cuentas, ¿ya? Sabemos que el tema de los cierres de cuentas es algo que se ha judicializado muchísimo en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, donde básicamente hay temas de que hay modelos de negocios que no están registrados en la UAF, por lo tanto puede tener su legítima razón, ¿no? Y por otro lado, efectivamente, el cierre de cuentas disuade la entrada, porque tú dices, bueno, voy a entrar a un negocio, básicamente yo necesito cuentas para poder operar en el sistema financiero y no lo tengo. ¿Qué hace esta ley? Bueno, en vez de que judicialicemos las cosas, es básicamente venir a resolver un problema. Entonces yo creo que las barreras conductuales que le llamamos nosotros, también esta ley se hace cargo. Lo mismo el acceso a la SAC. Muchas veces, ¿no es cierto?, dado que la industria financiera está integrada verticalmente por la forma de operar, por tema de los riesgos prudenciales, en fin, muchas veces ya en la tecnología y el avance de la función de producción de la industria, este modelo de integración vertical ha quedado un poco incómodo, ¿no? Donde básicamente hay oferentes que le restringen la entrada. Por ende, la ley también se hace cargo de eso. Y por otro lado, hay modelos de negocios que son súper interesantes y que tampoco lo hemos tratado acá, que tiene que ver con estas tarjetas de prepago, ¿no? Las tarjetas de prepago vinieron a crearse una vez que, ¿no es cierto?, se solicitó en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, competencia en el emisor del prepago, básicamente del giro no bancario. Pero todo pasa por la red de tarjetas. Y ustedes miran, hay modelos de negocios súper interesantes, como por ejemplo las remesadoras, donde sabemos que los costos muchas veces, ¿no es cierto?, de sacar dinero afuera del país son bastante elevados. Bueno, hoy día hay modelos tecnológicos súper interesantes que ocupan el prepago, donde no van por los rieles de tarjeta y abaretan los costos a los consumidores. Entonces, eso también es competencia. Entonces, yo creo que la ley, lo que los invito, es no solamente a quedarnos con, que es obvio que es lo que viene ahora, ¿no?, que es la parte de la implementación, pero esta ley tiene un marco estructural que está súper bien pensado, viene de cerca la recomendación, pero la verdad está muy pensado desde lo que es el regulador financiero y desde lo que tiene que ver con el mundo de la libre competencia, de tal manera de poder propiciar un sistema en beneficio de los consumidores y en beneficio de la competencia para el acceso y para los nuevos clientes. Gracias, Ana María. Definitivamente la CMF tiene mucho por hacer, mucho por abordar. Y nada, vamos a ir contigo, Rubén. Primero, gracias por reemplazar a Rodrigo. Rodrigo tuvo un inconveniente de última hora, así es que esperamos que se encuentre bien. Rubén, en tu visión, perteneciendo a una cooperativa, pero en lo que no solo están haciendo hoy día las cooperativas como Copeuch, sino en tu visión de industria, uno de los pilares adicional de la competencia tiene que ver con la inclusión financiera. Las cooperativas están en ese sector o en ese modo. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué crees que la ley va a hacer respecto de la inclusión financiera? Bien, primero que todo, buen día. Gracias, Mauricio. Un saludo a todos mis compañeros de panel. Saludo a todos quienes nos escuchan hoy día. Esta muy necesaria conversación, como ya lo decíamos. Sí, en primer término, me gustaría aludiendo a tu pregunta, dar la mirada que nosotros tenemos respecto de la inclusión financiera, ¿no? Y la mirada de inclusión financiera tiene que ver, por cierto, con el acceso a productos y servicios, medios de pago, créditos, ahorro, seguros y educación financiera.
Respecto a esa mirada, un poco de antecedentes de inclusión financiera, el último estudio de la CMF hablaba de que en Chile, o en la economía chilena, más del 90% de los adultos en Chile tiene acceso a algún medio de pago. Sin embargo, no es lo mismo en el mundo del crédito, por ejemplo. O sea, ni el 50% de las personas ha accedido a crédito o accede a crédito. Entonces, esa es la realidad de la inclusión financiera en Chile y creemos que la ley, sin lugar a dudas, y ya se ha dicho acá, lo dijo Felipe, lo recalca, por cierto, Ana María, va en la dirección correcta. O sea, apunta a que se genere mayor competencia, invita a los actores más tradicionales de la industria a que mediante la innovación, mediante los distintos aspectos de información que promueve la ley, podamos también ampliar nuestro impacto y, por lo tanto, hacer alianzas, generar nuevos productos, etcétera, perfeccionar nuestros productos y nuestros servicios y con eso hacer inclusión financiera. Sin perjuicio de eso, creemos que para que exista realmente inclusión financiera se tienen que dar una serie de cosas, ¿no? Algunas de las cuales ya se han tocado acá. Por una parte, vemos que hoy día existe una asimetría de información, lo mencionó por ahí José Manuel. Y esta asimetría de información, claro, la ley hoy día promueve que exista una transparencia mucho más fluida de la información en la medida que los consumidores van a tener la opción de entregar con su consentimiento el acceso a sus datos. Eso va en la dirección correcta, ya lo decía. Sin embargo, faltan algunos habilitadores que mejoren este tema de asimetría, de los cuales me puedo referir más adelante. Eso por un lado. En segundo término, vemos que las instituciones tenemos un rol importante para que realmente exista inclusión financiera. O sea, sí, hoy día van a haber fintechs, y existen fintechs, y ahora van a haber muchas más fintechs que van a promover nuevo acceso a productos y servicios. Ángel ya hablaba de una serie de algunos de ellos, ¿no? Y el crowdlending es un ejemplo relevante a nuestro juicio, justamente en línea con el financiamiento. Pero nosotros, los actores más tradicionales de la industria financiera, tenemos un rol importante que jugar. Y de lo que nosotros hagamos en términos del desarrollo, de la innovación, insisto, de la alianza con los nuevos actores del sistema y, por cierto, lo que hagamos entre nosotros de una manera más bien colaborativa, también va a depender que exista y se promueva realmente esta inclusión financiera. Y, por cierto, un tercer elemento fundamental tiene que ver con los consumidores, ¿no? Es decir, y esto lo vinculo con lo que hablaba antes de educación financiera. Porque sí, claro, hoy día la inclusión financiera va a depender, y lo que estamos haciendo hoy día con la competencia es, de alguna manera, trabajar y competir con los mismos consumidores, con los mismos usuarios del sector financiero. Pero la inclusión financiera implica ampliar esa torta, ¿no? Generar mayor alcance y, por cierto, mejores condiciones para nuestros consumidores. Y los consumidores son los que, en este nuevo marco regulatorio, en este nuevo ecosistema que se genera, van a ser dueños de su información, por cierto, apalancado también con otros marcos regulatorios como la Ley de Protección de Datos, y ellos van a decidir cómo y con qué profundidad van a entregar su información. Entonces, claro, hay un desafío importante respecto de la educación financiera, porque en este nuevo escenario, estos consumidores van a tener, estos nuevos consumidores que pudiésemos estar queriendo llevar a ser atendidos por este sector financiero, por este ecosistema financiero más amplio, van a tener que ser educados en ello, ¿sí? Y eso es un desafío para nosotros. Tú hacías alusión a las cooperativas y a Copeuch en particular, y claro, algunas cifras. Nosotros en Copeuch, no sé si todos lo saben, pero el 40% de los créditos que entregamos son a personas que no atienden el sector tradicional. Los bancos, en general, el resto de las instituciones financieras. Por otra parte, atendemos a un 47% de socios que pertenecen a comunas de alto nivel de vulnerabilidad. Eso habla de inclusión financiera. Entonces, ¿por qué doy estos números? Para obtener de alguna manera un contexto del impacto de lo que nosotros hacemos. Y por cierto, que vemos que en la medida que se den estas condiciones, la educación financiera, reducción de asimetrías de información, el propio comportamiento y lo que nosotros promovamos como instituciones financieras, el impacto que podemos lograr ciertamente es muchísimo mayor. Gracias, Rubén. Es increíble, siempre me pongo optimista con las preguntas que quiero hacer y ya nos quedan 10 minutos. Así que vamos a aprovechar de hacer una segunda ronda. Espero tener la cooperación de ustedes para que sean breves y a ver si alcanzamos a hacer alguna de las preguntas que están llegando por el chat.
Ana María, hagamos futurismo, muchas cosas todavía por definir, pero ¿qué le recomendarías a la industria financiera que empiece a hacer desde ya para que obviamente terminemos con una ley muy bien implementada y obviamente cumpliéndola? Sí, yo creo que el sector financiero lo que tiene que principalmente hacer, y no solo, ¿ya? Yo creo que la colaboración público-privada para la implementación de esta ley es crucial. O sea, si ustedes me preguntan qué es lo que llevó a que esta ley se tramitara en corto plazo, fue eso, ¿ya? Fue básicamente aprender también de la evidencia comparada. A veces hay sesgos, ¿no? Sesgos de estos altos estándares en función de los riesgos. Yo creo que de alguna manera esta colaboración público-privada y privada también entre ellos, digamos, para ponerse de acuerdo en estos estándares, pero que sean estándares que sean propicios para la competencia. Yo creo que eso es importante a tener en cuenta, ¿no? En función de esta proporcionalidad de los riesgos, yo creo que la colaboración es crucial en esta etapa para la implementación, porque como tú decías, hay muchos estándares que se van a definir. El mismo Ángel decía, bueno, el web scraping está permitido o no, ¿no es cierto? Tú señalas, no, para mí no. Bueno, ya estamos viendo una fricción, ¿no? Estamos viendo latente una fricción crucial para la implementación de esta ley. Entonces, la verdad que si no se da esa colaboración y no se pone al centro a los consumidores y no a la defensa de lo que efectivamente son cada una de las firmas, y obviamente entendiendo los riesgos, ¿no? Que muchas veces el sector financiero lo ve más latente por el propio giro que tiene. Entonces, yo los invito a eso, porque no queremos que estas cosas se judicialicen. Al final del día tenemos que pensar si queremos tener un país desarrollado, donde la economía digital sea realmente el motor, bueno, vamos a tener que ponernos de acuerdo en cuáles van a ser esos mínimis para que esto funcione. Y yo creo que hay otro punto crucial y que ustedes como sector financiero son muy importantes, es lo que tiene que ver con educación financiera, tú mismo lo mencionaste. Yo creo que para que los consumidores hagan uso de su información de buena forma, básicamente si no hay educación financiera de parte de los clientes, de parte de los consumidores, de entender por qué el microahorro, por ejemplo, es importante, ¿ya? De qué efectos te generan en el largo plazo no ahorrar para no tener una vivienda, básicamente a los estudios de tu hijo. O sea, yo creo que hay que ponerle el criterio realidad, en el fondo, a las brechas de acceso en el sistema financiero. Y ustedes lo entienden más que nadie. Entonces, yo creo que efectivamente hay un rol de parte del sector financiero a ponerle objeto y producto, digamos, a los clientes y a los consumidores y educarlos. Muchas gracias. Vuelvo contigo, Rubén. Hablaste de habilitadores para evitar asimetrías de información. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso? Sí, bueno, ya lo decía, ¿no? Si bien la ley va en el sentido correcto, porque promueve que los consumidores del sector financiero entreguen su información, pero creemos que para que este uso de información sea mucho más completo y amplio, faltan algunos otros habilitadores, como por ejemplo el proyecto de ley de deuda consolidada. El proyecto de ley de deuda consolidada claramente viene a generar una horizontalidad de la información y de la salud financiera, del conocimiento de la información y de la salud financiera de los usuarios del sector. Y por lo tanto creemos que es un habilitador necesario y que impulsa con mayor aún fuerza lo que podemos hacer al amparo de la ley FinTech, por cierto. Pero también hay otros habilitadores normativos, ya lo mencionaba José Manuel, es ciertamente la ley de protección de datos, la ley de ciberseguridad, son elementos que vienen a reforzar o que deberían venir a reforzar el ecosistema, ¿no? El ecosistema bajo el cual va a operar el modelo de Open Finance, llamémosle. Entonces, eso por un lado de la perspectiva regulatoria. El tema de ciberseguridad es particularmente clave en esto, porque vamos a tener un ecosistema financiero muchísimo más complejo. Y por lo tanto, si es que existe algún eslabón débil de la cadena, y cuando hablo de la cadena me refiero a todos los partícipes del sector financiero, si existe un eslabón débil desde la perspectiva de la seguridad de información o de la seguridad tecnológica, pone en riesgo el sistema completo. Por lo tanto, ahí es donde tenemos un elemento que creemos bastante clave de cara digamos, como habilitador del ecosistema. Y adicional a eso, ya no en aspectos regulatorios, sino en aspectos de otra naturaleza, por ejemplo, en aspectos tecnológicos, tener una infraestructura tecnológica adecuada, donde podamos ver que hay una neutralidad de las plataformas tecnológicas, eso obviamente tiende a que la interoperabilidad sea mucho más fácil, ¿no? Vamos a tener muchos actores, ya lo decía, y por lo tanto que haya una correcta interoperabilidad va a depender en gran medida de que las plataformas sean afines para todos los actores. Y por cierto, un elemento muy importante que tiene que ver con justamente la transferencia de información y son los protocolos. Todavía no está definido el protocolo
de cómo las instituciones nos vamos a compartir información al amparo de la nueva ley. Y este es un elemento normativamente muy importante para que luego opere de la manera más correcta el ecosistema. Eso creo que son, digamos, aludiendo a tu invitación de ser breve, esos son los principales habilitadores que nosotros vemos. Definitivamente hay mucho por decir en estas preguntas, pero le agradezco lo preciso. José Manuel, en tu primera respuesta hablaba de las experiencias internacionales de distintas leyes. Brasil tiene Open Finance ya, UK, Singapur y otras tanto. ¿Qué nos puedes decir de qué traer de esas experiencias a la implementación de Chile? ¿Cómo cautelamos la fe pública u otras? Sí, básicamente lo que vemos en las experiencias internacionales es que ha habido etapas, gradualidad para ir incorporando las complejidades de esta operación. Y en ese sentido no podemos saltarnos peldaños porque no podemos ir de bruces. El hecho de poder haber conocido recientemente la experiencia de portabilidad, por ejemplo, ha sido una mala experiencia. Una ley que también fue hecha a la rápida y un reglamento que no salió hasta el día mismo en que la ley entraba en vigencia. O sea, es absurdo. Y los actores de la industria tuvimos que asumir en forma ex ante el cómo operar, el cómo crear estructuras para que la ley de portabilidad funcionara. Sin el regulador y sin la autoridad del gobierno que debiera haber estado presente. Entonces, esa mala experiencia no la podemos cometer en esta nueva situación. Tiene que haber plazo razonable, tiene que haber acción directa de la entidad reguladora, de manera que la etapa de implementación es tal vez la más difícil y compleja, incluso comparada con la etapa legislativa. O sea, reitero, la legislación que hoy día tenemos es un marco, es una estructura, un esqueleto que hay que ponerle todos los contenidos para llegar a un cuerpo humano, finalmente, ¿no? Ahora, ¿qué experiencia yo diría tenemos que mirar también internacionalmente? Es aprender de los errores. Y en ese sentido tomo el punto de la fe pública. Los bancos, que por definición hacemos finanzas y hacemos tecnología, somos fintech, ¿no? Yo viví en un sistema financiero en que todo era manual. Y el sistema financiero bancario es, a mi gusto, el sistema o la industria que más ha evolucionado en estas décadas, en las décadas que hemos vivido todo lo que estamos acá, ¿no? Y eso ha sido gracias a la tecnología. Hoy día hay 40 millones de cuentas, por ejemplo. 40 millones de cuentas en un país que tiene menos de 20 millones de habitantes. ¿Cómo se hace eso? Con tecnología. Sería imposible de otra manera, ¿no? Entonces, los bancos estamos en una línea de poder expandir la frontera de lo posible. Estamos en la comuna de Las Condes, ¿no? Esta no es la realidad de todo el país. Y los que viven en Las Condes no tienen el acceso ni usan los productos y servicios financieros como lo debiera usar una persona en el siglo XXI. Eso es a través de educación financiera. Entre paréntesis, vean mibarriofinanciero.cl, que es un proyecto de largo plazo de la Asociación de Bancos y de los bancos en general. Busca educación financiera. Pero vuelvo al punto de la experiencia internacional. Y básicamente a través de dos elementos que yo pongo siempre como luz de precaución, que son el cuidar la cadena de pagos y cuidar en que la captación no se realice si no es de cara, en forma transparente y evitando la captación encubierta. Esos dos conceptos mal usados tienen un peligro a través de abrir los sistemas cuando no tienen una precaución por parte del regulador. En los dos conceptos está la fe pública. Tú bien lo señalabas. La cadena de pago, para mi gusto, es sagrada. Sagrada al nivel de lo que es hoy día la cadena de pago. No significa que sea inmaculada, ¿no? Porque hay errores, por supuesto. Pero no puede haber un eslabón incorporándose en la cadena de pago que debilite en términos de ciberseguridad, en términos de cuidado de la data, en términos de continuidad operacional, en términos de lavado, de prevención del lavado activo.
elementos que son propios de la cadena de pago. Si algo me enreda eso, me va a afectar la fe pública. Si algo me enreda eso es que, por otro lado, es que cuando se capta encubiertamente, porque el que capta tiene que tener licencia bancaria. Ahí está la fe pública. ¿Qué malas experiencias siempre recuerdo? El caso de Wirecard en Alemania el 2020-2021. 2.000 millones de dólares en una institución que está bajo el marco de lo que es en Alemania la ley FinTech, y que era un fraude. Vean en Netflix Wirecard. Es muy interesante cómo los reguladores no actuaron bien, y por eso me preocupa tanto que los reguladores tengan la musculatura necesaria, ¿no? Y Wirecard se descubre solo por un periodista del Financial Times. Y segundo, un criptomoneda turco que se llama, déjeme acordar cómo se llama Todex, del 2021 también, un operador de criptomonedas. Necesitamos que todos los partícipes en este nuevo sistema tengan marcos en ese sentido de claro. El operador de criptomonedas toma posiciones, uno dice, no, los operadores compran y venden, ¿no? Por lo tanto, al cierre del día, un operador de criptomonedas debe tener un balance cero. Compro, vendo, cero. Bueno, Todex se va de espalda con 2.500 millones de dólares el 2021. ¿Por qué? Digo nuevamente, los reguladores en qué estaban. O no era tan grande, era el segundo más grande de Turquía, un país europeo. Entonces, mi punto es, aprendamos de las malas experiencias. No puede darse eso en nuestro país. Recordemos que Chile vivió una experiencia de otro tamaño, 50 millones de dólares, con miscuentas.com, hace 8 años, por ahí. Y no afectó a personas naturales, no te afectó a ti, porque hubo empresas de tamaño relevante que asumieron toda la pérdida. Pero cuando esa cifra pasa a miles de personas y pasa, voy a decir, 500 millones de dólares, no puede suceder eso en Chile, ¿no? Tenemos un tema de fe pública que hay que cuidar. Todos los servicios adicionales de asesoría, de mejora de la función de producción, en términos de contactabilidad, en términos de ubicar mejor el uso de las bases de datos que disponemos, no es un problema. Pero cadena de pago y captación encubierta, y hoy día en Chile se hace captación encubierta, los abogados dirán, no, esto tiene otra forma de... Sí, pero para poder hacer algo hay que poner $100 y después eso se va usando de a poco. No quiero entrar a ejemplos específicos, pero en el intermedio sí lo vamos a compartir, ¿no? Eso no puede darse bajo un marco en donde dice, no, pues estamos habilitados con la nueva ley. Tengamos la prevención porque la pasamos muy mal cuando en Chile se cruzaron todos los límites razonables, y eso, en los dos elementos que menciono, hay que cuidarlo. Gracias, José Manuel. No me cabe la menor duda de que vamos a aprender de los errores y que la ley va a terminar siendo exitosa. Voy contigo, Ángel. Hace una semana, Revolut, tomando el ejemplo de las cuentas, probablemente uno de los bancos digitales más grandes de UK, Challenger Banks, Neobanks, siguen entrando en esa discriminación, llega a Chile. Ya anuncia su llegada y están todos registrándose. ¿Qué crees que va a suceder con esta ley? ¿Van a existir nuevas fintech de ese tamaño que lleguen a Chile? ¿Va a haber un nacimiento mucho más grande de fintech en Chile? ¿Qué nos cuentas? Sí, muy buena noticia porque demuestra los efectos inmediatos de la ley. No tiene que haber sido implementada para ver lo que ya está pasando. La asociación se mantiene en que al cierre de 2024 vamos a tener a lo menos 400 empresas fintech en Chile. Un número importante de empresas ya en este momento recorriendo las calles de Santiago, visitando estudios de abogados, entre otros. Y eso son muy buenas noticias porque son capacidades para el sistema financiero como un todo. Y entendiendo, y qué bueno lo que comentaste, José Manuel, respecto a los bancos o una fintech, el sistema financiero entero ya se está convirtiendo en una fintech. Fintech somos todos, entonces acelera la llegada de actores. Y no hay que tenerle miedo a eso porque si bien es más competencia, me gusta siempre recordar el caso de Singapur,
donde hay más de 120 bancos, solamente bancos, más de 800 empresas fintech, y hoy es la economía a observar en términos de sistema financiero, y hay espacio para todos, porque entonces cuando la inclusión financiera se hace realidad, hay espacio para todos y más. Entonces, ya está pasando, soy de los que creo, me la creo, la asociación se la cree, en que Chile se está convirtiendo en el hub de tecnología financiera de Latinoamérica, sin que nadie lo declare, sin que el gobierno lo haga. Nosotros lo vemos, está pasando, hay señales, el Banco Central está haciendo lo suyo, la CMF está haciendo lo suyo, el Ministerio de Hacienda está haciendo lo suyo, viene por allí un proyecto de ley de resiliencia del sistema financiero a propósito de habilitadores, la deuda consolidada está en camino, hay un diálogo ya establecido en el sistema financiero entre privados. Me gusta mucho que en la pasada panel nos conocimos con José Manuel en un panel y posterior a eso fue que empezó el diálogo de web scrapping. Y hoy le voy a escribir a Alejandro porque pasan cosas en el mundo de los seguros que ya empezó. La ley FinTech reconoce que, por ejemplo, las empresas no tienen que movilizar, no tienen que dejar boletas de garantía, sino que alternativamente puede haber una póliza de seguro para que las empresas puedan demostrar, respaldar sus operaciones. Entonces, Chile tiene todo para convertirse, ya está pasando, son buenas noticias para los bancos porque estas 400 empresas que van a operar y las que van a seguir llegando, lo primero que van a hacer es abrir una cuenta bancaria, van a competir fomentando a que lleguen los servicios financieros a más personas, ayudando a que ello genere más toma de seguros, por ejemplo, que también hay brechas importantes. Entonces yo creo que son solo buenas noticias, nada es perfecto. La ley de datos creo que fue un cálculo muy bien hecho porque la ley de datos va a salir en meses y va a coincidir en el segundo semestre con la ley de finanzas abiertas, con las finanzas abiertas, lo mismo que la ciberseguridad, así que dado que nada es perfecto, mucho diálogo como comenta Ana María y educación financiera. Ese es el siguiente gran tema a tratar como país. Es un temazo, es demasiado grande. Somos de los que pensamos en la asociación que esto no es una tarea que le corresponde a la CMF ni al Banco Central. Hacen lo que pueden sabiendo que esa no es su principal tarea. Acá el Ministerio de Educación tiene que liderar junto al Ministerio de Hacienda con la educación financiera, pero como un plan grande, con recursos, con dinero para poder educar un país. Pero es más, el vaso está más lleno que vacío, así que soy optimista con lo que viene y mucho diálogo y colaboración de acá en adelante. Gracias, Ángel. Dijiste solo buenas noticias, ya quedaron conectados con Alejandro. ¿Viste, Alejandro? Y cerrando contigo el panel y con la última pregunta. En esa mirada, Alejandro, de todos los cambios en modelos de negocio, lo mencionabas tú también en tu primera respuesta, ¿cómo crees que va a cambiar los modelos de negocio con esta ley? ¿Va a haber un cambio relevante? ¿Se va a mantener relativamente estable los productos? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, nos hemos referido en el panel de manera extensa, ¿no es cierto?, a los riesgos y los desafíos que la implementación de esta ley conlleva para el sistema completo. Pero yo quisiera mirar el vaso medio lleno. Yo creo que sin duda para las aseguradoras, como también para todo el sistema financiero, aquí hay oportunidades importantes. Me quiero referir a las particulares que nosotros estamos viendo para el mercado asegurador. Efectivamente, esto promueve la competencia en la industria, el acceso, la inclusión, ¿no es cierto?, y la transparencia. Hoy día Chile tiene una penetración en la industria de seguro del orden del 5% del PIB, lo cual es muy bueno si uno nos comparamos con América Latina, pero estamos muy distantes a lo que son los países desarrollados y por lo tanto ahí tenemos un desafío importante. Yo creo que esta ley sí permite la masificación, ¿no es cierto?, y a través de la inclusión, digamos, de microseguros o seguros masivos. Si bien es cierto, ya ha habido un avance en los últimos años liderado por la banca, el tema banca seguros, ¿no es cierto?, y el retail, en seguros masivos, todos estos fueron siempre asociados a crédito, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo esto?
porque una de las ventajas que podría, ¿no es cierto?, las oportunidades que podríamos nosotros tomar como industria, tiene que ver con el desarrollo de nuevos medios de pago. El seguro y el seguro masivo, el microseguro, ¿no es cierto?, va en directa relación con los medios de pago. Y mientras más alternativas existan, ¿no es cierto?, más acceso exista de la población, sobre todo de aquellos segmentos que hoy día no atendemos o atendemos de manera muy menor, ¿no es cierto?, el tema de los medios de pago es una oportunidad que creo que va a ser relevante en el futuro. La misma distribución, los costos de distribución en el modelo tradicional del seguro, ¿no es cierto?, son altos, si uno los mira relativo a lo que es un microseguro, o sea, el costo de transporte, ¿no es cierto?, de movilización de la gente, que en definitiva son agente corredor, una distribución muy personal, ¿no es cierto?, es relativamente alto respecto a lo que puede ser una prima de un microseguro. El ecosistema digital también yo creo que nos permite abordar ese tipo de cosas. Hablaba hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, de la simplicidad en los procesos operacionales, comerciales, de las pólizas y en las coberturas, ¿no es cierto? Yo creo que ahí, junto con el desafío regulatorio, creo que la autorregulación va a ser fundamental. Porque en un entorno de esta naturaleza las buenas prácticas, ¿no es cierto?, tienen mucho que ver con lo que hablaban de fe pública hace un momento atrás. La industria también tiene 2 décadas, ¿no es cierto?, de experiencia con un consejo de autorregulación independiente que siempre queda mucho por hacer, ¿no es cierto?, pero hemos avanzado en normar buenas prácticas, ¿no es cierto?, y yo creo que eso aquí también va a ser importante. Innovación, seguros paramétricos. Seguros paramétricos son aquellos, ¿no es cierto?, en que la persona no necesita haber demostrado un daño, o sea, solamente por haber estado expuesto a un determinado riesgo, a un determinado evento, ¿no es cierto?, se gatilla una indemnización. Esto típicamente es asociado a riesgos de la naturaleza, pero se puede explorar en otras materias, el agricultor que está expuesto a granizo, a helada, como veíamos hace un rato atrás. Fíjense lo que anunció el ministro Marcel, yo no tengo detalles, efectivamente es un seguro paramétrico, él habla de seguro, porque también hay otra construcción para este tipo de productos a través de bonos, catastróficos, en fin, pero es precisamente eso. Hoy día Chile, ¿no es cierto?, que está expuesto a terremotos, ¿no es cierto?, a través del pago de una prima por la sola ocurrencia del terremoto en una determinada región, ¿no es cierto?, con determinadas características que hay que definir muy bien, obviamente, tiene derecho a una indemnización sin necesidad de mostrar daños. Esa es una gran innovación, yo creo, en la industria, y por eso que para finalizar yo creo que tenemos que ver el vaso medio lleno. Nosotros estamos optimistas, yo creo que oportunidades van a haber. Nos vamos a tener que poner de acuerdo en términos regulatorios, porque obviamente que hay temas tecnológicos y desafíos en general que aquí hemos mencionado que son complejos de abordar, hay materias más sensibles y cosas así, pero no me cabe duda que esto llegó para quedarse y que yo creo que Chile puede ser aquí, volver a tomar liderazgo en algunas materias, como puede ser todo el tema del sistema de finanzas abiertas. Muchas gracias, Alejandro. Ya estamos en la hora, la verdad, agradecido. ¿30 segundos? 30 segundos, no más, por favor. No, mostrar solo cómo hemos hablado y apareció el tema de educación financiera. Ángel, yo quiero enfatizarlo, tenemos una agenda que tenemos que construir en común. Fíjense que en Chile hace del orden de 7 años es ley que en los currículums de enseñanza media la educación financiera debiera ser parte. Es una de las leyes que en Chile no se cumple, ¿no? Hoy día hay centenares de profesores que diversas instancias, el Banco Central, nosotros como asociación de bancos, hemos dado herramientas y metodología para que eso sea realidad en los cursos de enseñanza media, pero son centenares. Necesitamos pasar a decenas de miles de profesores. Y por eso es una acción más bien público-privada, porque necesitamos al Ministerio de Educación ayudándonos al respecto. Definitivamente. Ana María. Sí, yo quisiera señalar que yo creo que evaluar el impacto de lo que se hace es crucial. La verdad que políticas públicas como la portabilidad financiera, por ejemplo, que aquí mencionaban que no ha sido un acierto, puede tener temas de organización industrial que hayan fallado. Entonces, la verdad que como Estado también, cuando se definen políticas públicas, no es cosa de llegar y lanzarlas y lanzar regulaciones y después que nadie se haga cargo. Y yo creo que en eso el sector privado también tiene su cuota de aporte, ¿ya?
Así que yo los invito, ya sean los pilotos que implementan, en fin, la evaluación de impacto, y ahí la academia también tiene harto que jugar, ¿no? Yo creo que no desaprovechen esta oportunidad. Cuando se parten implementaciones de leyes, evaluar el impacto de lo que va ocurriendo ayuda a los reguladores, que al final del día también estás en el día a día que te consumen, ¿no? Entonces yo creo que eso los invito. Es otra parte importante para ir mapeando y viendo qué es lo que está evolucionando en el mercado, y obviamente el hub de innovación. O sea, los reguladores están lejos muchas veces de las innovaciones. Son ustedes los que están llamados, ¿no es cierto?, a ser activos. Si es que surgen nuevos modelos de negocios que van a requerir también ciertas regulaciones o cambios, estar atentos a eso. Gracias. Ángel, 30 segundos. 30 segundos. Chile se está convirtiendo en el hub de tecnología financiera de Latinoamérica. Atentos, aprovechen esta oportunidad. Está pasando gradualmente, no se ha declarado, pero está pasando. Súmense, colaborativamente podemos, con esfuerzos mancomunados, lograrlo, y esto es beneficio para todo el país. Gracias. Alejandro. Dos temas. Primero, regulación. Yo creo que tenemos un desafío grande, la colaboración pública-privada, el establecimiento de las mesas es un muy buen primer paso. Esperamos que salgan buena norma, digamos, de esa colaboración. Segundo, yo creo que para la industria de seguros no cabe duda que esto habla de la implementación de nuevos modelos de negocio. Esto obviamente que va en beneficio del país, de las personas, ¿no es cierto?, que hoy día no acceden, y por lo tanto es un desafío que tenemos que abordar como política pública, no solamente como de la industria aseguradora. Gracias, Alejandro. Rubén. Gracias. Yo creo que profundizar en un concepto, ¿no? Y ya se ha dicho acá, el trabajo colaborativo, público-privado. Quienes somos más del sector corporativo tenemos una responsabilidad importante, y lo hemos mencionado acá, tanto de la perspectiva de la educación financiera, pero también de la colaboración en mesas de trabajo. Vemos importante sumar, por ejemplo, en la mesa de ciberseguridad las miradas de todos los actores del nuevo sector financiero. Enhorabuena que lleguen nuevas fintech, que se creen nuevas fintech, como decía Ángel, 400, ojalá fuesen más de 400, no lo sé, invitadas también a que estas fintech puedan abrir cuentas en el sector cooperativo. Eso, gracias. Gracias. Ahora sí, lamento que no vamos a poder abordar más preguntas, ni las que llegaron por chat, ni las que pueden estar acá presentes. Agradecer a cada uno las ganas de compartir sus conocimientos y la presencia aquí. Así que los dejo invitados para los próximos webcasts asociados a la industria financiera. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Gracias. Gracias.